Marido humilla a su esposa y le entrega un sobre. Divórciate ya. Pero no contaba con su respuesta. Gracias por facilitarme las cosas, Ricardo. Las palabras de Elena cortaron el aire como un cuchillo afilado, mientras una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro. El sobre amarillo que había estado temblando en sus manos segundos antes, ahora yacía olvidado sobre la mesa de caoba. Los invitados observaban paralizados la transformación de aquella mujer que creían conocer. Ricardo, con su traje de diseñador y su arrogancia habitual, se quedó con la boca abierta. Por primera vez en 15 años, no tenía palabras. Los verdaderos papeles de divorcio ya fueron presentados esta mañana, continuó Elena, su voz ahora firme y calculadora. Te quedas sin nada mientras yo me quedo con todo lo que construiste con dinero sucio. Pero para entender cómo Elena llegó a ese momento de triunfo absoluto, necesitamos regresar al inicio de esta historia. 3 meses antes de esa noche que cambiaría todo para siempre. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 15 años. Elena abrió los ojos en la penumbra de su recámara matrimonial, observando el techo de yeso decorado que alguna vez había admirado con ilusión de recién casada. Ahora esas molduras le parecían las rejas de una prisión dorada. Se levantó con cuidado de no despertar a Ricardo, quien roncaba con la boca abierta, apestando a whisky y cigarro. Su cabello, que una vez fue abundante y negro, ahora mostraba una calva pronunciada que él intentaba disimular con un peinado ridículo. Elena se dirigió al baño principal, observando su reflejo en el espejo iluminado. A los 42 años, conservaba una belleza natural que el sufrimiento no había logrado borrar completamente, aunque las líneas alrededor de sus ojos contaban la historia de incontables noches de lágrimas silenciosas. Se vistió con una bata de seda color marfil, un regalo que Ricardo le había dado años atrás, cuando aún fingía amarla, y bajó las escaleras de mármol hacia la cocina. La mansión de las Lomas era imponente, con sus 4.000 metros cuadrados de construcción, jardines perfectamente cuidados y una vista espectacular de la Ciudad de México. Para cualquier persona que la viera desde afuera, Elena vivía como una reina. La realidad era muy diferente. Comenzó a preparar el desayuno de Ricardo con la precisión de una máquina. Café americano extra fuerte, 2 huevos estrellados, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla del lado derecho del plato, jugo de naranja natural sin pulpa. Cualquier desviación de esta rutina resultaba en gritos y reproches que duraban horas. Elena había aprendido que la perfección era su única defensa contra la furia de su esposo. Mientras el tocino se doraba en la sartén de acero inoxidable, Elena permitió que su mente vagara hacia tiempos mejores. Recordó cuando conoció a Ricardo en la universidad, cuando él era solo un estudiante de administración con grandes sueños y una sonrisa encantadora. Ella estudiaba contabilidad y había sido una de las mejores alumnas de su generación. Ricardo la persiguió durante meses, llenándola de flores y promesas de un futuro brillante juntos. «Vamos a conquistar el mundo, mi amor», le decía, mientras caminaban por Ciudad Universitaria. Qué ingenua había sido al creerle. El sonido de pasos pesados bajando por las escaleras la sacó de sus recuerdos. Ricardo apareció en la cocina, ya vestido con uno de sus trajes italianos, revisando su teléfono con el ceño fruncido. A los 45 años, había desarrollado una barriga prominente que su costoso sastre intentaba disimular sin mucho éxito. Su rostro, antes atractivo, ahora mostraba las marcas del alcohol y la amargura. «El café está frío», gruñó sin siquiera probarlo, mientras se sentaba en su lugar habitual en la mesa del desayunador. «Lo acabo de servir, Ricardo», respondió Elena con voz suave, aunque por dentro sabía que era mentira. Había aprendido a no contradecirlo. «No me digas lo que acabas de hacer».
Yo sé lo que siento en mi boca, replicó él, arrojando la taza hacia el fregadero, donde se estrelló contra el acero inoxidable. Prepara otro, y esta vez hazlo bien. Elena limpió los pedazos de porcelana sin decir palabra, preparó otro café y se lo sirvió con una sonrisa forzada. Ricardo lo probó y asintió con desgana, como si le estuviera haciendo un favor al no quejarse. Comió en silencio, mientras revisaba sus correos electrónicos, ignorando completamente a la mujer que había dedicado su vida a atenderlo. «Hoy llego tarde», anunció sin levantar la vista de su teléfono. «Tengo una junta importante con los japoneses. No me esperes despierta». Elena sabía que eso significaba que pasaría la noche con su amante, una secretaria de 25 años que trabajaba en su empresa. Había descubierto la aventura hacía más de un año, pero había decidido guardar silencio. Por ahora, ¿quieres que te prepare algo especial para la cena de mañana?, preguntó Elena fingiendo normalidad. «No sé si voy a cenar aquí», respondió Ricardo poniéndose de pie. «Ah, y dile a Carmen que limpie bien el estudio. Ayer dejó polvo en mis trofeos». Carmen era la empleada doméstica que llevaba trabajando con ellos 8 años. Era una mujer humilde de Oaxaca que enviaba todo su sueldo a sus hijos. Elena había visto cómo Ricardo la trataba como si fuera menos que humana, gritándole por cualquier detalle insignificante. Ricardo se acercó a Elena y sin previo aviso la tomó del brazo con fuerza. «Y otra cosa», le dijo con voz amenazante, «mi mamá viene a comer el domingo. Más te vale que todo esté perfecto. Ya sabes cómo se pone cuando encuentra cualquier pretexto para criticarte». Elena asintió, aunque su brazo le dolía donde Ricardo la había apretado. Él la soltó, tomó su portafolio y se dirigió hacia la puerta sin despedirse. El sonido del motor de su BMW resonó en el garage y después, silencio. Elena se quedó sola en su prisión dorada. Pasó el resto de la mañana supervisando las tareas domésticas. Carmen llegó puntual como siempre y juntas organizaron la limpieza de la casa. Elena había desarrollado una relación especial con Carmen a lo largo de los años. En muchas ocasiones, la empleada había sido testigo de las humillaciones que Ricardo infligía a su esposa. Y aunque nunca lo expresara abiertamente, Elena sabía que Carmen entendía su sufrimiento. «Señora Elena», le dijo Carmen mientras limpiaban juntas la sala principal, «¿usted está bien? La veo muy pensativa últimamente». Elena sonrió con tristeza. «Estoy bien, Carmen, solo pensando en cosas sin importancia». «Ay, señora, usted sabe que puede confiar en mí. Llevamos muchos años juntas». Elena la miró con cariño. Carmen era más que una empleada. Era una de las pocas personas en su vida que la trataba con respeto y dignidad. «Lo sé, Carmen, y te lo agradezco más de lo que imaginas». Durante el almuerzo, Elena recibió una llamada de su hermana Patricia, quien vivía en Guadalajara con su familia. Patricia siempre había sospechado que algo no andaba bien en el matrimonio de Elena, pero nunca había logrado que su hermana admitiera la verdad. «¿Cómo están las cosas por allá, hermanita?», preguntó Patricia con voz preocupada. «Todo bien, Pati. Ricardo está muy ocupado con los negocios, ya sabes cómo es». «Elena, llevamos siendo hermanas 42 años. Sé cuándo me estás mintiendo. ¿Qué está pasando realmente?». Elena sintió un nudo en la garganta. Cuánto deseaba poder contarle la verdad a su hermana, pero sabía que eso solo complicaría las cosas. «De verdad, Pati, todo está bien. Solo estoy un poco cansada. Si algún día necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí para ti, siempre». Después de colgar, Elena se sintió más sola que nunca. Decidió visitar a su madre, quien vivía en una casa de retiro privada en la colonia Roma. Doña Mercedes tenía 80 años y padecía Alzheimer en etapa temprana. Algunos días la reconocía perfectamente. Otros la confundía con su hermana menor que había muerto años atrás. «Mi niña hermosa», exclamó doña Mercedes cuando Elena entró a su habitación. «¿Cómo está mi yerno favorito?».
Elena sonrió con dolor. Su madre siempre preguntaba por Ricardo, recordando solamente al joven encantador que había conocido 20 años atrás. «Está muy bien, mamá. Te manda saludos. Qué suerte tienes, hijita. Ese muchacho te adora. Se nota en cómo te mira». «Sí, mamá. Tengo mucha suerte», mintió Elena, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Pasaron la tarde viendo telenovelas juntas. Su madre comentaba sobre los personajes como si fueran personas reales, y Elena fingía seguir la conversación. Era uno de los pocos momentos de paz en su semana, aunque estuviera basado en mentiras y recuerdos distorsionados. Cuando regresó a casa al atardecer, encontró a Ricardo ya instalado en la sala, bebiendo whisky directamente de la botella mientras veía las noticias financieras. Su corbata estaba aflojada y su camisa arrugada. Elena pudo oler el perfume barato incluso desde la entrada. «¿Dónde andabas?», preguntó con voz pastosa sin voltear a verla. «Visitando a mi mamá», respondió Elena quitándose los zapatos. «Tu mamá ya ni te reconoce. No sé para qué pierdes el tiempo». Elena sintió una punzada de dolor, pero no respondió. Se dirigió a la cocina para preparar la cena, aunque sabía que Ricardo probablemente no tenía hambre después de haber cenado con su amante. Mientras cortaba verduras para una ensalada, escuchó cómo Ricardo hablaba por teléfono con uno de sus socios de negocios. Su voz se había vuelto más fuerte y agresiva con el alcohol. «Claro que tengo controlada la situación en casa», decía entre risas. «Mi esposa es como un perrito entrenado. Hace todo lo que le digo sin chistar. No como tu vieja, que te tiene cortito». Elena apretó el cuchillo con más fuerza de la necesaria. Había escuchado esas conversaciones cientos de veces, pero nunca se acostumbraba a la humillación. «Sí, hermano, el secreto está en ponerlas en su lugar desde el principio», continuó Ricardo. «Elena sabe cuál es su función: mantener la casa limpia, prepararme la comida y no molestarme con sus tonterías. Para todo lo demás, tengo otras opciones, si me entiendes». Elena terminó de preparar la cena y se la sirvió en el comedor formal, aunque sabía que él prefería comer en la sala viendo televisión. Ricardo apareció, tambaleándose ligeramente, se sentó y probó la sopa sin hacer comentarios. Era una sopa de tortilla que había perfeccionado a lo largo de los años, pero él nunca la elogiaba. «Está salada», gruñó después del tercer bocado. «¿Quieres que te prepare otra cosa?», preguntó Elena automáticamente. «No, ¿ya para qué? Tú nunca puedes hacer nada bien a la primera». Carmen había terminado su turno y se había ido a casa, así que Elena y Ricardo cenaron en un silencio tenso. Él comía mientras veía videos en su teléfono, riéndose ocasionalmente de memes que no compartía con ella. Elena apenas tocó su comida, perdida en sus pensamientos. Después de cenar, Ricardo se dirigió a su estudio con otra botella de whisky, dejando a Elena sola para limpiar. Mientras lavaba los platos, ella reflexionaba sobre su vida. 15 años atrás, cuando se casaron, nunca imaginó que terminaría siendo una sombra de sí misma. Ricardo había ido cambiando gradualmente, volviéndose más controlador y despectivo con cada año que pasaba. Al principio, Elena pensó que era el estrés del trabajo, pero eventualmente se dio cuenta de que esa era su verdadera personalidad. Terminó de limpiar la cocina y subió a su recámara. Ricardo seguía en su estudio, probablemente hablando por teléfono con su amante o viendo películas pornográficas. Elena se puso su pijama de seda y se metió a la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente era un torbellino de recuerdos dolorosos y pensamientos sobre el futuro. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó a Ricardo subir las escaleras. Entró a la recámara haciendo ruido, tropezando con los muebles. Se desplomó en la cama sin quitarse la ropa, llenando el aire con su aliento alcohólico. Elena fingió estar dormida, pero por dentro su corazón latía con fuerza. «Pinche vieja inútil», murmuró Ricardo entre sueños. «No sirves para nada». Elena apretó los puños bajo las sábanas, pero no dijo nada.
En la oscuridad de la recámara, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero había algo diferente en esa lágrima. Ya no era de tristeza pura, sino de determinación. En los últimos meses, Elena había estado tomando decisiones importantes en secreto, decisiones que cambiarían todo. Por primera vez en años, Elena no se sintió completamente perdida. En su mente comenzaba a formarse un plan que había estado gestando durante meses de humillaciones y dolor. Ricardo creía que tenía todo el control, que ella era solo una mujer indefensa que dependía completamente de él. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Mientras Ricardo roncaba a su lado, Elena miró hacia el techo y sonrió en la oscuridad. Una sonrisa que nadie había visto en años. Una sonrisa que prometía justicia. Querido espectador, nos encanta saber desde dónde nos estás viendo y leyendo nuestras historias narradas. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas? Déjanos tu comentario. Nos emociona mucho leer cada uno de ellos y saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu participación hace que cada relato cobre vida. Los días comenzaron a volverse más largos y solitarios para Elena. Ricardo había cambiado su rutina de manera drástica, llegando a casa después de las 11 de la noche, cuando antes solía hacerlo a las 8. Sus excusas eran siempre las mismas: juntas de última hora, cenas de negocios importantes, compromisos ineludibles con inversionistas extranjeros. Pero Elena no era tonta, y el aroma que traía pegado a la ropa lo delataba completamente. La primera vez que notó el perfume dulce y barato impregnado en la camisa de Ricardo, Elena sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque confirmaba lo que ya sospechaba, y alivio porque finalmente tenía una explicación lógica para el cambio de comportamiento de su esposo. Era un perfume floral y empalagoso, completamente diferente al Chanel que ella usaba ocasionalmente. El aroma se quedaba flotando en el aire de la recámara durante horas después de que Ricardo se desplomara borracho en la cama. Una tarde de miércoles, mientras organizaba la ropa sucia para enviarla a la lavandería, Elena encontró algo que la dejó helada. En el bolsillo interior del saco gris de Ricardo había un recibo arrugado del restaurante más caro de Polanco, con fecha de la noche anterior. El ticket mostraba una cena para 2 personas que había costado más de 8,000 pesos. Champán, Dom Perignon, langosta, salmón noruego y postre de chocolate belga. Elena recordaba perfectamente esa noche porque Ricardo le había dicho que tenía una junta de trabajo y que cenarían tacos en la oficina. Con las manos temblorosas, Elena alisó el papel y lo guardó en su bolsa. Durante los siguientes días, comenzó a revisar sistemáticamente los bolsillos de toda la ropa de Ricardo antes de enviarla a lavar. Los hallazgos fueron devastadores: recibos de hoteles de paso en la zona rosa, facturas de joyerías donde había comprado pulseras y aretes que nunca le había regalado a ella, tickets de obras de teatro y conciertos a los que supuestamente nunca había asistido. La gota que derramó el vaso fue encontrar un recibo del Hotel Presidente Intercontinental con fecha del viernes anterior, el mismo día que Ricardo le había dicho que viajaría a Monterrey por negocios. Elena había hablado con él por teléfono esa noche y él le había descrito detalladamente el hotel donde se hospedaba en la capital regiomontana. Todo había sido una mentira elaborada. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa pasadas las 12, apestando a alcohol y con manchas de lápiz labial en el cuello de la camisa, Elena decidió confrontarlo. Esperó a que él se sirviera su whisky habitual y se sentara en su sillón de cuero favorito. «Ricardo», comenzó Elena con voz calmada, «necesito preguntarte algo». Él la miró con fastidio, como si su sola presencia fuera una molestia. «¿Qué quieres ahora? Ya es muy tarde para tus dramas». Elena sacó los recibos de su bolsa y los puso sobre la mesa de centro. «¿Puedes explicarme estos gastos?». El rostro de Ricardo se transformó instantáneamente.
Sus ojos se endurecieron y sus facciones se contrajeron en una mueca de furia. Se puso de pie tan bruscamente que derramó el whisky sobre el sillón. «¿Qué chingados crees que estás haciendo, revisando mis cosas?», gritó, acercándose amenazadoramente hacia Elena. «Solo quiero entender por qué me mientes», respondió Elena, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía descontroladamente. «Yo te miento, repitió Ricardo con voz cada vez más alta. «¿Quién te crees que eres para cuestionarme? ¿Con qué derecho revisas mis bolsillos como si fueras mi mamá?» «Tengo derecho porque soy tu esposa», dijo Elena, sorprendiéndose de su propia valentía. La bofetada llegó tan rápido que Elena no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe la hizo retroceder varios pasos y le llenó los ojos de lágrimas. Su mejilla ardía como si tuviera fuego encima. Ricardo nunca la había golpeado antes, aunque sus palabras habían sido siempre igual de violentas. «No vuelvas a cuestionarme jamás», le gritó Ricardo, con el dedo índice apuntándole al rostro. «Lo que yo haga con mi dinero y mi tiempo no es asunto tuyo. Tú eres una mantenida que no aporta un solo peso a esta casa. No tienes derecho a preguntarme nada». Elena se tocó la mejilla adolorida, sintiendo cómo se hinchaba lentamente. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no eran solo de dolor físico. Era la humillación de confirmar que su matrimonio había muerto hace años y que ella había estado viviendo una mentira. «Si vuelves a meter tus narices donde no te llaman», continuó Ricardo, «te va a ir mucho peor. ¿Me entendiste?» Elena asintió en silencio, incapaz de encontrar palabras. Ricardo recogió los recibos de la mesa, los hizo pedazos y los arrojó al piso. «Recoge esa basura», ordenó antes de dirigirse hacia las escaleras, «y más te vale que mañana actúes como si nada hubiera pasado». Cuando Elena se quedó sola en la sala, se desplomó en el sofá y lloró como no había llorado en años. El dolor de la bofetada era nada comparado con la destrucción de los últimos vestigios de esperanza que tenía en su matrimonio. Recogió los pedazos de papel del piso y los guardó en su bolsa. Aunque estuvieran rotos, seguían siendo evidencia de algo que tal vez necesitaría en el futuro. Al día siguiente, Elena se maquilló cuidadosamente para ocultar la marca de la bofetada. Carmen llegó como siempre a las 8 de la mañana, pero inmediatamente notó que algo estaba diferente. «Buenos días, señora Elena», saludó Carmen, observando discretamente el rostro de su patrona. «¿Se siente bien? La veo un poco pálida». «Estoy perfectamente, Carmen. Solo no dormí muy bien anoche», mintió Elena, evitando el contacto visual directo. Carmen había trabajado en suficientes casas como para reconocer las señales de violencia doméstica, pero sabía que no podía hacer preguntas directas. En su lugar, se mostró extra atenta durante todo el día, preparándole té de manzanilla a Elena y asegurándose de que comiera algo. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Ricardo actuaba como si nada hubiera pasado, pero Elena podía sentir cómo la observaba de manera diferente, como si fuera una enemiga potencial en lugar de su esposa. Él había establecido una línea clara. Ella no tenía derecho a cuestionarlo, y cualquier intento de hacerlo resultaría en consecuencias desagradables. Una tarde, mientras Elena organizaba papeles en el estudio de Ricardo, encontró algo que la dejó sin aliento. Era una tarjeta de crédito que no conocía, con un estado de cuenta que mostraba gastos por más de 200,000 pesos en un solo mes. La mayoría de las compras eran en tiendas de ropa femenina, perfumerías y restaurantes románticos. Había también varios cargos en una clínica de belleza exclusiva de Santa Fe, donde aparentemente alguien se había hecho tratamientos faciales y manicures. Elena fotografió el estado de cuenta con su teléfono celular y lo guardó exactamente donde lo había encontrado. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, ella no dijo absolutamente nada. Había aprendido que el silencio era su mejor estrategia, al menos por el momento.
La situación empeoró cuando Ricardo comenzó a traer a sus amigos empresarios a cenar a la casa. Eran hombres de entre 40 y 60 años, todos con más dinero que educación, que veían a Elena como parte de la decoración. Ricardo parecía disfrutar especialmente humillándola frente a ellos, como si fuera una forma de entretenimiento. «Esta es mi esposa Elena», les decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es muy bonita, ¿verdad? Pero no esperen conversación inteligente. Su especialidad es verse bien y mantener la casa limpia». Los invitados se reían incómodamente, mientras Elena servía las copas de vino con una sonrisa forzada que le dolía físicamente. Había aprendido a desconectarse mentalmente durante esas cenas, imaginando que estaba en otro lugar mientras su cuerpo funcionaba automáticamente. «Elena era contadora cuando la conocí», continuaba Ricardo durante una de esas cenas espantosas. «Pero decidimos que era mejor que se dedicara a lo que realmente sabe hacer, atender la casa y verse bonita. Para los números ya estoy yo, ¿no es cierto, mi amor?» «Por supuesto», respondía Elena mecánicamente, rellenando las copas de vino que parecían vaciarse más rápido de lo normal. «Tienes suerte, Ricardo», comentó uno de sus socios, un hombre gordo llamado Mauricio, que siempre la miraba de manera desagradable. «Mi esposa no para de quejarse y exigir cosas. Elena parece muy obediente. El secreto está en ponerlas en su lugar desde el principio», respondió Ricardo, claramente orgulloso de su supuesta sabiduría matrimonial. «Las mujeres necesitan límites claros. Si les das la mano, se toman el brazo». Elena apretó los dientes y siguió sirviendo. En su mente comenzó a contar hasta 1000, una técnica que había desarrollado para sobrevivir a esos momentos de humillación extrema. «Además», continuó Ricardo tomando un sorbo largo de su copa, «cualquier mujer podría hacer lo que hace Elena. No es que tenga habilidades especiales. Cocinar, limpiar, verse presentable, son cosas básicas». Esa noche, después de que los invitados se fueron y Ricardo se quedó dormido frente al televisor, Elena no pudo contener las lágrimas. Se encerró en el baño principal y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Su reflejo en el espejo le mostraba a una mujer que ya no reconocía. Ojos hinchados, rostro demacrado y una expresión de derrota total. Pero algo cambió esa noche. Mientras se lavaba la cara con agua fría, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir siendo la víctima silenciosa de Ricardo. Era hora de actuar. Al día siguiente, cuando Ricardo se fue a trabajar, Elena hizo algo que no había hecho en años. Sacó sus diplomas universitarios del fondo del closet. Ahí estaban, guardados como reliquias de una vida anterior. Su título de contadora pública, su cédula profesional y varios reconocimientos académicos que había recibido por su excelencia estudiantil. Ricardo había logrado hacerle creer que no valía nada, pero esos papeles le recordaron quién había sido antes de casarse. Esa tarde, Elena hizo una llamada que llevaba semanas posponiendo. Marcó el número de su hermana Patricia, pero esta vez estaba decidida a no mentir. «Patty», comenzó con voz quebrada, «necesito contarte algo». «Elena, ¿estás bien? Te escucho muy rara». «No, no estoy bien. No he estado bien en años». Elena comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez las lágrimas traían un extraño alivio. «¿Qué está pasando? ¿Es Ricardo? Él me golpeó, Patty, y me humilla constantemente. Ya no sé qué hacer». Patricia guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «Elena, tienes que salir de ahí. Puedes venir a Guadalajara conmigo y con los niños». «No es tan fácil, Patty. Él controla todo. No tengo dinero propio, no tengo trabajo, no tengo nada. Pero tienes familia que te ama. Podemos ayudarte a salir de esa situación». En ese momento, Elena escuchó el sonido del garage abriéndose. Ricardo había regresado antes de lo esperado. «Tengo que colgar», susurró Elena, terminando la llamada abruptamente.
Ricardo entró a la casa con cara de pocos amigos, claramente molesto por algo que había pasado en el trabajo. ¿Con quién hablabas?, preguntó secamente. Con nadie importante, respondió Elena, guardando rápidamente su teléfono. No me mientas. Te escuché hablar con alguien. Era Patricia. Solo preguntaba cómo estaba mamá. Ricardo la observó con desconfianza, pero no insistió. Se dirigió a su estudio y cerró la puerta con fuerza. Elena se quedó en la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Esa noche, cuando Ricardo se quedó dormido después de beber más de la cuenta, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Se levantó sigilosamente de la cama y bajó al estudio. Con mucho cuidado comenzó a revisar los archivos de Ricardo en su computadora. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba información. Lo que encontró la dejó sin aliento. Ricardo tenía cuentas bancarias que ella desconocía completamente, con cantidades de dinero que parecían imposibles considerando sus ingresos oficiales. Había documentos de propiedades que estaban registradas bajo nombres de empresas fantasma y correspondencia con abogados sobre temas que no lograba entender completamente. Elena fotografió todo lo que pudo con su teléfono, trabajando lo más rápido posible para no ser descubierta. Había carpetas llenas de documentos que sugerían que Ricardo estaba involucrado en actividades financieras cuestionables, posiblemente ilegales. Cuando terminó, subió de regreso a la recámara con cuidado extremo. Ricardo seguía roncando, completamente inconsciente de lo que había pasado. Elena se acostó y fingió dormir, pero su mente estaba acelerada, procesando todo lo que había visto. Los días siguientes fueron diferentes. Elena actuaba normalmente durante el día, pero por las noches, cuando Ricardo dormía, continuaba su investigación. Comenzó a entender que su esposo no era solo un hombre abusivo, sino también un criminal. El dinero que usaba para mantener su estilo de vida lujoso provenía de fuentes dudosas, y él había sido muy cuidadoso de mantener a Elena completamente alejada de sus verdaderos negocios. Carmen también comenzó a notar cambios sutiles en Elena. Aunque seguía siendo amable y educada, había algo diferente en su mirada. Ya no parecía la mujer completamente derrotada de meses anteriores. Había una chispa nueva en sus ojos, algo que Carmen no podía identificar exactamente, pero que la hacía sentir esperanzada. «Señora Elena», le dijo una tarde mientras limpiaban juntas la cocina, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Carmen. ¿Está usted planeando algo? La veo diferente». Elena se detuvo y miró a Carmen directamente a los ojos. Por un momento consideró contarle todo, pero decidió que era mejor mantener sus planes en secreto por ahora. «Solo estoy tratando de pensar en el futuro, Carmen. Nada más». Carmen asintió, entendiendo que no debía insistir, pero esa noche, cuando se fue a su casa, le dijo a su esposo que sentía que algo importante estaba por suceder en la casa donde trabajaba. Elena había comenzado a cambiar, aunque Ricardo estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos para notarlo. Ella seguía cocinando, limpiando y atendiendo sus necesidades, pero por dentro estaba planificando algo que él nunca se imaginaría. La mujer sumisa y obediente que él creía controlar completamente estaba despertando, y cuando lo hiciera por completo, Ricardo descubriría que había subestimado gravemente a su esposa. La fecha había sido marcada en el calendario con tinta roja. Sábado 15 de julio, cena familiar para celebrar el aniversario de bodas de los padres de Ricardo. Elena había estado preparando todo durante una semana entera, coordinando con el servicio de banquetes, arreglando el jardín trasero con luces de ambiente y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era la primera vez en años que don Arturo y doña Esperanza vendrían a cenar acompañados de invitados tan importantes. Ricardo había insistido en que fuera una velada memorable, aunque Elena no imaginaba cuán proféticamente ciertas resultarían esas palabras.
Los primeros en llegar fueron los padres de Ricardo. Don Arturo, un hombre de 73 años que había construido su fortuna en el negocio de la construcción, caminaba con bastón después de una operación de cadera del año anterior. Doña Esperanza, 7 años menor que su esposo, conservaba la elegancia que la había caracterizado toda su vida, aunque su mirada hacia Elena siempre había sido fría y calculadora. Desde el primer día que conoció a Elena, había dejado claro que consideraba que su hijo había elegido mal. «Elena, querida», saludó doña Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras le daba 2 besos al aire cerca de las mejillas. «Estás muy delgada. ¿No estarás enferma?» «Estoy perfectamente bien, doña Esperanza. Muchas gracias por preguntar», respondió Elena con la cortesía automática que había perfeccionado durante años de convivencia familiar. «Esperemos que la cena esté mejor que la de Navidad pasada», comentó don Arturo sin dirigirse a nadie en particular, pero lo suficientemente alto como para que Elena lo escuchara. «Ese pavo estaba más seco que el desierto de Sonora». Elena recordaba perfectamente esa Navidad. Había pasado 2 días enteros preparando el menú, pero el horno se había descompuesto en el último momento y tuvo que improvisar con el horno más pequeño de la cocina. A pesar de sus esfuerzos heroicos, la cena no había resultado perfecta y la familia de Ricardo no había perdido oportunidad de recordárselo durante meses. «Esta noche todo estará perfecto», murmuró Elena, más para sí misma que para los demás. Poco después comenzaron a llegar los socios de negocios de Ricardo. Primero llegó Mauricio Hernández, el hombre corpulento que siempre la hacía sentir incómoda con sus miradas lascivas. Venía acompañado de su esposa Leticia, una mujer de 40 años que había gastado más dinero en cirugías plásticas que muchas personas en casas. Su rostro tenía una expresión permanentemente sorprendida debido a los excesos del Botox. Después llegó Sebastián Morales con su esposa Carmen, una pareja que Elena toleraba mejor que los demás, porque al menos trataban de ser corteses con ella. Sebastián tenía negocios de importación y exportación, y siempre hablaba de sus viajes internacionales como si fuera el único mexicano que había salido del país. El último en llegar fue Fernando Gutiérrez, el socio más cercano de Ricardo en los últimos años. Era un hombre soltero de 50 años que había hecho su fortuna en el sector inmobiliario. Elena había notado que las conversaciones entre Ricardo y Fernando siempre se volvían susurros cuando ella se acercaba, y tenía la sospecha de que estaban involucrados en negocios que preferían mantener en secreto. La cena comenzó sin problemas aparentes. Elena había contratado a 2 meseros adicionales para asegurar que el servicio fuera impecable y había preparado un menú que incluía crema de elote, filete de res con salsa de vino tinto, pescado a la veracruzana para los que preferían mariscos y una selección de postres que había tardado horas en perfeccionar. Durante los primeros 3 platos, las conversaciones fueron las usuales: política, negocios, quejas sobre el gobierno y los típicos comentarios despectivos sobre cómo estaba cambiando el país. Elena se movía silenciosamente entre los invitados, asegurándose de que las copas estuvieran siempre llenas y de que nadie necesitara nada. Era prácticamente invisible para todos, excepto cuando alguien requería algo específico. «Elena», llamó doña Esperanza durante el segundo plato, «el vino blanco está demasiado frío. ¿Podrías traer una botella que no haya estado tanto tiempo en el refrigerador?» «Por supuesto», respondió Elena, dirigiéndose inmediatamente a la cocina para buscar una botella que hubiera estado a temperatura ambiente. «Esa mujer se mueve como si fuera una empleada», comentó Leticia a doña Esperanza, creyendo que Elena no podía escucharla. «Es lo que es», respondió la suegra con frialdad. «Mi hijo la mantiene, así que es básicamente una empleada muy cara». Elena fingió no haber escuchado el comentario, aunque sintió que se le encogía el estómago.
Regresó con el vino a temperatura adecuada y continuó atendiendo a los invitados como si nada hubiera pasado. La conversación tomó un rumbo diferente cuando Fernando comenzó a hablar sobre una conferencia de negocios a la que había asistido recientemente en Miami. «Conocí a varios empresarios muy exitosos», comentó mientras cortaba su filete. «Hombres que realmente han sabido organizarse la vida. Tienen sus negocios perfectamente estructurados, sus familias en orden y, por supuesto, sus prioridades muy claras». «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó Sebastián con curiosidad. «Me refiero a que han entendido que en la vida hay que tomar decisiones difíciles», continuó Fernando, lanzando una mirada significativa hacia Ricardo. «No puedes quedarte estancado en situaciones que ya no te funcionan solo por costumbre o por miedo al cambio». Elena notó que Ricardo había dejado de comer y estaba observando a Fernando con atención. Había algo en el ambiente que había cambiado, una tensión que no había estado presente al principio de la cena. «Fernando tiene razón», intervino Mauricio. «En los negocios, si algo no está dando resultados, hay que cambiarlo. Lo mismo aplica para todo en la vida». «Exactamente», agregó Fernando. «Conocí a un empresario de Houston que me contó su historia. Estuvo casado 15 años con una mujer que ya no le aportaba nada. Se había vuelto una carga, alguien que solo consumía recursos sin generar valor agregado». Elena sintió que el aire se volvía más denso. Las miradas de algunos invitados comenzaron a dirigirse hacia ella de manera incómoda. «¿Y qué hizo ese empresario?», preguntó don Arturo, claramente interesado en la historia. «Tomó la decisión más inteligente de su vida», respondió Fernando, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Se divorció y se casó con una mujer más joven, más exitosa, alguien que realmente complementaba sus metas profesionales y personales». «Qué interesante», comentó doña Esperanza, mirando directamente a Elena por primera vez en toda la noche. Ricardo se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. Elena notó que había estado bebiendo más vino de lo usual durante la cena y sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas. Había algo diferente en su postura, una determinación que la puso en alerta máxima. «Ya que estamos hablando de decisiones importantes», dijo Ricardo con voz más alta de lo necesario, «creo que es el momento perfecto para compartir una decisión que he tomado recientemente». El silencio se apoderó de la mesa. Todos los invitados dirigieron su atención hacia Ricardo, quien ahora caminaba lentamente alrededor de la mesa como un depredador acechando a su presa. «Durante años», continuó Ricardo, «he estado manteniendo una situación que ya no me conviene. He sido demasiado generoso, demasiado paciente, demasiado tolerante con alguien que francamente ya no aporta nada a mi vida». Elena sintió que el mundo comenzaba a moverse en cámara lenta. Sus manos, que sostenían una bandeja con copas limpias, comenzaron a temblar ligeramente. «Mi querida Elena», dijo Ricardo, deteniéndose directamente detrás de la silla donde ella estaba parada. «Ha sido una compañía aceptable durante estos años, pero creo que tanto ella como yo merecemos algo mejor». «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», murmuró Elena, apenas audible. «Estoy siendo honesto por primera vez en años», respondió él, dirigiéndose ahora hacia un mueble del comedor donde había dejado su portafolio. «Elena, eres una mujer hermosa, pero seamos realistas. Eres una carga. No trabajas, no aportas económicamente, no tienes ambiciones propias. Eres básicamente un accesorio caro que ya no me resulta interesante». Los invitados observaban la escena con una mezcla de shock y morbosa curiosidad. Nadie se atrevía a interrumpir, como si estuvieran presenciando un espectáculo de teatro particularmente dramático. Ricardo regresó a la mesa con un sobre amarillo en las manos. Lo sostuvo en alto como si fuera un trofeo. «Fernando me inspiró con su historia del empresario de Houston. Es hora de que yo también tome decisiones inteligentes para mi futuro».
Elena dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar y se quedó inmóvil, observando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «Aquí están los papeles de divorcio», anunció Ricardo con una sonrisa cruel, arrojando el sobre la mesa con tanta fuerza que algunas copas temblaron. «Fírmalos ya, porque me voy a casar con una mujer de verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena escuchaba los latidos de su propio corazón como si fueran tambores de guerra. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no por las razones que todos creían. «Una mujer de verdad», murmuró Elena tomando el sobre con manos que temblaban genuinamente. «Exacto», respondió Ricardo, claramente disfrutando el momento. «Alguien que tenga metas propias, que genere ingresos, que sea una verdadera compañera de vida y no solo una decoración bonita que hay que mantener». Doña Esperanza observaba la escena con satisfacción apenas disimulada. «Siempre supe que mi hijo tomaría las decisiones correctas», comentó, como si Elena no estuviera presente. «Ricardo», intervino Sebastián incómodamente, «tal vez esto debería ser una conversación privada». «¿Por qué?», replicó Ricardo. «Elena no tiene secretos, no tiene trabajo, no tiene dinero propio, no tiene planes futuros. Su vida entera gira alrededor de mí, así que es justo que todos sepan cuál es la realidad de la situación». Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. Efectivamente contenía documentos legales, aunque tuvo que parpadear varias veces para enfocar las letras a través de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «¿Dónde voy a vivir?», preguntó Elena con voz quebrada. «¿Qué voy a hacer?». «Eso no es mi problema», respondió Ricardo con frialdad. «La casa es mía, está registrada a mi nombre, los coches son míos, las cuentas bancarias son mías. Tú no tienes nada porque nunca has trabajado para tener algo». «Pero yo dejé mi carrera por ti», balbuceó Elena. «Dejé mi trabajo cuando nos casamos, porque tú dijiste que querías que me dedicara al hogar. Y lo hiciste muy bien durante algunos años», admitió Ricardo con condescendencia. «Pero ahora necesito algo más. Necesito una mujer que entienda el mundo real, que pueda conversar inteligentemente sobre negocios, que pueda acompañarme a eventos importantes sin que me dé pena presentarla». «¿Y te da pena presentarme?», preguntó Elena, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Elena, querida», intervino Fernando con falsa compasión, «esto es lo mejor para ambos. Tú podrás encontrar a alguien que valore tus cualidades domésticas, y Ricardo podrá encontrar a alguien más compatible con su nivel de éxito». Mauricio se rió abiertamente. «Ricardo, no puedo creer que hayas esperado tanto tiempo para esto. Yo hubiera hecho el cambio hace años». «Bueno», dijo Ricardo sirviendo más vino en su copa, «mejor tarde que nunca. Además, ya encontré a mi reemplazo. Es una arquitecta exitosa, independiente económicamente, hermosa, y entiende perfectamente el mundo en el que me muevo». Elena se desplomó en la silla más cercana, sosteniendo los papeles de divorcio como si pesaran toneladas. Sus sollozos eran silenciosos pero visiblemente desgarradores. «No llores, Elena», dijo doña Esperanza con falsa dulzura. «Esto es una liberación para ti también. Podrás encontrar a un hombre más adecuado para tu nivel». «¿Mi nivel?», murmuró Elena entre lágrimas. «Sí, querida. Alguien que no tenga las responsabilidades y expectativas que tiene mi hijo. Tal vez un empleado de oficina o un maestro. Alguien para quien ser ama de casa sea suficiente». Ricardo observaba la desintegración emocional de Elena con evidente satisfacción. Había logrado exactamente lo que quería: demostrar públicamente que tenía el control absoluto sobre la situación y que Elena era completamente dependiente de él. «Fírmalos esta noche, Elena», ordenó Ricardo. «Mis abogados van a estar aquí mañana temprano para recoger los documentos. Entre más rápido se resuelva esto, mejor para todos». Elena levantó la vista y miró alrededor de la mesa. Todas las caras la observaban con una mezcla de lástima y satisfacción morbosa. Nadie había movido un dedo para defenderla o siquiera cuestionar la crueldad de la situación. «¿Y si no los firmo?»,
preguntó Elena con voz apenas audible. Ricardo se rió con genuina diversión. ¿Con qué dinero vas a pagar abogados, Elena? ¿Con qué recursos vas a pelear contra mí? No tienes nada, absolutamente nada. Además, agregó Fernando, Ricardo tiene razón. Será mejor para ti aceptar los términos que él te está ofreciendo. Si esto se vuelve un proceso legal complicado, podrías terminar sin nada de nada. Elena miró los papeles nuevamente, las letras borrosas por las lágrimas. En alguna página había números que supuestamente representaban lo que Ricardo consideraba una compensación justa por 15 años de matrimonio. Parecían ridículamente pequeños comparados con el estilo de vida que habían mantenido. Elena, dijo Ricardo con tono paternalista, sé realista. No tienes educación actualizada, no tienes experiencia laboral reciente, no tienes contactos profesionales. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a casa de tu mamá enferma? ¿Conseguir trabajo como cajera en un supermercado? Los sollozos de Elena se intensificaron. Parecía completamente destruida, como si cada palabra de Ricardo estuviera demoliendo los últimos vestigios de su autoestima. Firma los papeles, continuó Ricardo. Acepta la compensación que te estoy ofreciendo y podrás empezar una nueva vida sin la presión de mantener un estándar que obviamente no puedes alcanzar por ti misma. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró directamente a Ricardo por primera vez en toda la noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo en su mirada que hizo que él sintiera una pequeña punzada de incomodidad. ¿Realmente crees que no soy nada sin ti?, preguntó Elena con voz temblorosa. No lo creo, Elena. Lo sé, respondió Ricardo con confianza absoluta. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta cena, esta vida, todo existe porque yo trabajo día y noche para mantenerlo. Tú eres solo una beneficiaria de mi éxito. Elena asintió lentamente, como si finalmente estuviera aceptando una verdad dolorosa. Se puso de pie vacilante, sosteniendo los papeles contra su pecho. Tienes razón, murmuró. No soy nada sin ti. Ricardo sonrió con satisfacción absoluta. Había logrado quebrar completamente a Elena frente a testigos importantes. Era la demostración perfecta de su poder y control. Me alegra que finalmente lo entiendas, dijo Ricardo, levantando su copa de vino como si fuera a hacer un brindis. Por nuevos comienzos y decisiones inteligentes. Los invitados levantaron sus copas incómodamente, sin saber exactamente qué estaban celebrando. Elena permanecía de pie junto a la mesa, con los papeles apretados contra su pecho y las lágrimas secándose en sus mejillas. Pero mientras todos brindaban por la destrucción de su matrimonio, Elena experimentó algo completamente inesperado. Por primera vez en años, se sintió libre. La humillación pública había sido el último catalizador que necesitaba. Ricardo acababa de subestimar gravemente a la mujer que creía conocer por completo. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Elena permanecía de pie junto a la mesa, con los supuestos papeles de divorcio apretados contra su pecho, mientras las lágrimas se secaban lentamente en sus mejillas. Ricardo sonreía con satisfacción, creyendo que había logrado la humillación perfecta frente a sus invitados más importantes. Los padres de Ricardo observaban la escena con aprobación evidente, mientras que los socios de negocios mostraban esa expresión incómoda de quien presencia algo que debería ser privado, pero que resulta morbosamente entretenido. De repente, algo cambió en el rostro de Elena. Las lágrimas se detuvieron abruptamente, como si alguien hubiera cerrado una llave. Se limpió las mejillas con un movimiento firme y decidido, y cuando levantó la vista, sus ojos ya no mostraban dolor ni desesperación. En su lugar, había una frialdad calculadora que ninguno de los presentes había visto jamás. Elena comenzó a sonreír. No era la sonrisa sumisa y forzada que había mostrado durante años, sino algo completamente diferente. Era una sonrisa que helaba la sangre, perturbadora en su tranquilidad, como la calma que precede a un huracán devastador.
Gracias por facilitarme las cosas, Ricardo, dijo Elena con una voz que nadie en esa mesa había escuchado antes. Era grave, segura, completamente controlada. La transformación fue tan radical que algunos invitados retrocedieron instintivamente en sus sillas. Ricardo frunció el ceño, confundido por el cambio súbito en el comportamiento de su esposa. ¿Qué estás diciendo? Elena no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó su teléfono celular del bolsillo de su vestido con movimientos deliberadamente lentos. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo claramente, y con una sonrisa que se volvía más inquietante por segundo, presionó el botón de reproducir. La voz de Ricardo llenó el comedor, clara como el cristal a través del altavoz del teléfono. Era una grabación de una conversación telefónica que obviamente había sido hecha sin su conocimiento. «Mi amor, ya casi terminamos de transferir todo a las cuentas de las Islas Caimán», decía la voz de Ricardo en la grabación. «El dinero de la empresa familiar va a estar completamente limpio en menos de 2 meses. Mi papá no sospecha nada, y Elena es demasiado estúpida para entender lo que está pasando». El rostro de Ricardo se puso pálido como el papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras procesaba lo que estaba escuchando. Los invitados miraban alternativamente entre el teléfono y Ricardo, tratando de entender qué estaba pasando. La grabación continuaba. «Sí, cariño, ya tengo todo preparado para que firmemos los documentos de la nueva empresa fantasma el viernes. Una vez que tengamos control total del dinero offshore, podemos divorciarnos de Elena y casarnos sin que ella pueda tocar ni un peso. Va a quedar sin nada, como se merece por ser tan inútil todos estos años». La voz de una mujer joven respondía en la grabación. «¿Y si sospecha algo?» «Imposible», reía Ricardo. «Elena no sabe ni sumar correctamente. Cree que soy exitoso por mis habilidades empresariales. No tiene idea de que todo el dinero viene de lavar las ganancias de los negocios sucios de mi papá. Es demasiado ingenua para darse cuenta de que llevo años robándole a mi propia familia». Don Arturo se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Su rostro había pasado del desconcierto a la furia pura en cuestión de segundos. «¡Hijo de perra!», gritó, apuntando con un dedo tembloroso hacia Ricardo. «Me has estado robando». «Papá, yo puedo explicar», comenzó Ricardo con voz desesperada, pero Elena presionó otro botón en su teléfono y la grabación continuó. «Lo mejor de todo», seguía diciendo la voz de Ricardo en el audio, «es que cuando Elena se dé cuenta de lo que pasó, ya va a ser demasiado tarde. No tiene dinero para abogados, no tiene contactos, no tiene nada. Va a terminar viviendo en casa de su hermana en Guadalajara, limpiando casas para sobrevivir». Elena detuvo la grabación y miró directamente a Ricardo. Su sonrisa se había vuelto aún más fría, si eso era posible. «¿Te gustó escuchar tu propia voz, querido? Tengo más de 40 horas de grabaciones similares. Conversaciones con tu amante, con tus cómplices, con los abogados corruptos que te ayudaron a establecer las empresas fantasma». Ricardo intentó hablar, pero no salía sonido de su boca. Parecía que se había tragado la lengua. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. «Pero eso no es todo», continuó Elena, sacando ahora una carpeta de documentos que había tenido escondida detrás de una de las plantas decorativas del comedor. «¿Recuerdas hace 5 años, cuando dijiste que necesitabas poner la casa a mi nombre por razones fiscales? ¿Cuando me hiciste firmar papeles que supuestamente eran solo una formalidad temporal?» Elena abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos oficiales. Resulta que esos papeles eran completamente legales y permanentes. Esta casa, querido Ricardo, ha estado registrada a mi nombre durante 5 años. Tú necesitabas una forma de lavar el dinero que habías robado de la empresa de tu papá. Y qué mejor manera que comprar una mansión a nombre de tu esposa ingenua. Don Arturo se acercó tambaleándose hacia Elena, extendiendo la mano para ver los documentos. «¿Es verdad eso?».
Completamente verdad, don Arturo, respondió Elena con respeto genuino hacia el anciano que acababa de descubrir la traición de su propio hijo. Su hijo ha estado desviando dinero de la empresa familiar durante años. Yo documenté cada transacción, cada transferencia, cada movimiento bancario sospechoso. Doña Esperanza se había quedado muda, observando la escena con una expresión de horror creciente. Su hijo perfecto, su orgullo y alegría, estaba siendo expuesto como un ladrón y un mentiroso. Pero, Elena, balbuceó Fernando, tratando de procesar la información, tú eres solo una ama de casa. ¿Cómo pudiste entender transacciones financieras complejas? Elena se volvió hacia Fernando con una mirada que podría haber derretido acero. ¿Ama de casa? ¿Ama de casa? Se rió con una amargura que cortaba como vidrio. Fernando querido, creo que nunca te presentaron adecuadamente. Elena se enderezó y su postura cambió completamente. Ya no era la mujer encogida y sumisa que había estado sirviendo la cena. Ahora irradiaba una autoridad y confianza que llenaba todo el espacio. Mi nombre es Elena Rodríguez de Santa María, contadora pública certificada, graduada magna cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en auditoría forense y detección de fraudes financieros. Trabajé durante 5 años en la firma de auditoría más prestigiosa del país antes de casarme con este imbécil. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los invitados. Durante 15 años, continuó Elena, dejé que Ricardo creyera que había destruido mi intelecto junto con mi autoestima. Le permití humillarme, degradarme, tratarme como si fuera una idiota. Mientras él presumía con sus amigos sobre cómo me tenía controlada, yo estaba documentando meticulosamente cada uno de sus crímenes. Elena sacó más documentos de su carpeta. Aquí tengo copias de todas las transferencias bancarias ilegales. Aquí están los registros de las empresas fantasma que estableció en paraísos fiscales. Aquí están las facturas falsas que usó para justificar el lavado de dinero. Y aquí, dijo, sacando un último conjunto de papeles, están los verdaderos documentos de divorcio que presenté esta mañana en el juzgado. Ricardo finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Tú no tienes dinero para abogados. Tú no sabes cómo funciona el sistema legal. No tengo dinero. Elena se rió con auténtica diversión. Ricardo, cariño, durante los últimos 3 años he estado trabajando como consultora independiente en investigaciones de fraude financiero. Todas esas tardes que creías que estaba visitando a mi mamá enferma, estaba en oficinas corporativas, ayudando a empresas a detectar empleados que robaban dinero. Todas esas mañanas que pensabas que estaba en el spa, estaba en despachos de abogados, construyendo el caso perfecto contra ti. Mauricio se levantó de su silla, claramente nervioso. Elena, esto es ridículo. Ricardo es un empresario respetado. ¿Estas acusaciones son ridículas? Elena lo interrumpió. Mauricio, ¿quieres que reproduzca la grabación donde Ricardo te explica cómo funcionan sus esquemas de lavado de dinero? ¿O prefieres que muestre las fotografías que tomé de ustedes dos saliendo del banco en las Islas Caimán el mes pasado? Mauricio se desplomó de vuelta en su silla como si le hubieran disparado. Su rostro pasó del rojo de la indignación al verde de la náusea en segundos. Verás, queridos invitados, continuó Elena, ahora caminando alrededor de la mesa como había hecho Ricardo momentos antes. Yo no soy la única que ha estado viviendo una mentira durante años. Todos ustedes han estado participando en las actividades criminales de mi esposo, creyendo que eran demasiado inteligentes para ser descubiertos. Fernando intentó levantarse para irse, pero Elena lo detuvo con una sola mirada. No tan rápido, Fernando. ¿Creías que no sabía sobre las propiedades que compraste con dinero lavado a través de las empresas de Ricardo? ¿O sobre los sobornos que pagaron juntos para conseguir los permisos de construcción en la zona federal de Cancún?
Esto es una locura, murmuró Sebastián. Elena, tú no puedes probar nada de esto. Elena sonrió y sacó su teléfono nuevamente. Sebastián, llama a tu esposa Carmen y pregúntale sobre la visita que recibió esta mañana de los agentes del Servicio de Administración Tributaria. Pregúntale sobre las cajas de documentos que se llevaron de su casa y sobre la orden de congelamiento de cuentas bancarias que le entregaron. El color abandonó completamente el rostro de Sebastián. Carmen, su esposa, comenzó a llorar silenciosamente. ¿Cómo es posible?, murmuró doña Esperanza, finalmente encontrando su voz. Elena, tú eras tan sumisa, tan simple. Elena se acercó a su suegra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Esperanza, ¿alguna vez se preguntó por qué una contadora exitosa dejaría su carrera para casarse con su hijo? ¿Alguna vez consideró que tal vez había razones más profundas para mi aparente simplicidad? No entiendo. Su hijo no solo es un ladrón y un mentiroso, doña Esperanza, también es un abusador doméstico. Durante años documenté cada golpe, cada humillación, cada amenaza. Tengo fotografías médicas de moretones, grabaciones de audio de sus ataques verbales y testimonios de testigos que presenciaron su comportamiento. Elena se volvió hacia Carmen, la empleada doméstica, quien había estado observando desde la entrada de la cocina. Carmen, querida, ¿podrías venir aquí, por favor? Carmen se acercó tímidamente, claramente nerviosa por toda la situación. Carmen ha sido testigo de años de abuso, explicó Elena. Ella ha visto cómo Ricardo me golpeaba, me gritaba, me humillaba. ¿No es así, Carmen? Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Sí, señora Elena. Muchas veces quise decir algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Y no te culpo, Carmen, pero ahora ya no tienes que tener miedo. Ricardo va a estar demasiado ocupado lidiando con cargos criminales como para preocuparse por despedir a nadie. Ricardo finalmente explotó. Esto es imposible. Tú no puedes hacer esto. Yo tengo contactos, tengo influencias, tengo poder. ¿Poder? Elena se rió con auténtica diversión. Ricardo, querido, el poder que creías tener estaba construido sobre mentiras y dinero robado. Los contactos que tanto presumes están siendo arrestados mientras hablamos. Las influencias que creías controlar se están alejando de ti como si fueras radioactivo. Elena caminó hacia la ventana del comedor y miró hacia afuera. De hecho, dijo con tono casual, creo que puedes ver por ti mismo cuánto poder te queda. Todos se volvieron hacia la ventana. Afuera, en la entrada circular de la mansión, había 3 vehículos. 2 patrullas de la policía ministerial y un auto civil donde se podían ver las siluetas de al menos 4 personas. Déjenme presentarles al licenciado Miguel Ángel Herrera, dijo Elena, dirigiéndose hacia la puerta principal. Mi abogado durante los últimos 3 años. También conocido como el fiscal especializado en crímenes financieros que ha estado construyendo casos contra redes de lavado de dinero. La puerta principal se abrió y entraron 4 hombres en trajes oscuros, acompañados de 2 oficiales uniformados. El hombre que claramente lideraba el grupo se acercó directamente hacia Elena. Señora Santamaría, saludó el hombre con respeto evidente. ¿Está lista para proceder? Completamente lista, licenciado Herrera, respondió Elena. Todos los documentos están organizados, todas las grabaciones están catalogadas y todos los involucrados están presentes. El licenciado Herrera miró alrededor de la mesa, observando las caras de terror de los invitados. Excelente trabajo, señora Santamaría. Su investigación ha sido fundamental para desmantelar una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas que hemos visto. ¿Investigación?, preguntó don Arturo con voz débil. Por supuesto, respondió Elena. ¿Creían que todo esto era venganza personal? Durante 3 años he estado trabajando como informante para la Fiscalía Especializada. Cada cena, cada reunión de negocios, cada conversación telefónica que grabé ha sido parte de una investigación federal.
Ricardo se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Has estado trabajando con el gobierno todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmó Elena. Cada lágrima que derramé frente a ti era real, Ricardo. El dolor que me causaste fue genuino, pero también fue útil. Tu arrogancia, tu creencia de que eras más inteligente que todos los demás, tu necesidad de humillarme constantemente, todo eso me dio acceso a información que de otra manera habría sido imposible obtener. Uno de los oficiales se acercó a Ricardo con esposas en las manos. Ricardo Santamaría, queda usted arrestado por los cargos de lavado de dinero, fraude fiscal, malversación de fondos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. «Esto no puede estar pasando», gritó Ricardo mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Elena, tú no puedes hacer esto. Somos esposos. No puedes testificar contra mí». Elena se acercó a Ricardo por última vez, mirándolo directamente a los ojos. ¿Esposos? Ricardo querido, el sobre que me diste esta noche estaba vacío. Solo contenía hojas en blanco. Los verdaderos papeles de divorcio ya fueron presentados esta mañana. Legalmente ya no somos esposos. Puedo testificar contra ti sin ningún problema. Los ojos de Ricardo se llenaron de una comprensión horrible. Todo fue una trampa. Todo. Desde el principio. No desde el principio, corrigió Elena. Durante los primeros 5 años de matrimonio, realmente traté de ser la esposa que querías. Pero cuando comenzaste a golpearme, cuando comenzaste a humillarme públicamente, cuando descubrí tus crímenes, ahí decidí que era hora de actuar. Elena se dirigió hacia la mesa y recogió el sobre amarillo que Ricardo había arrojado con tanta dramatización. Este sobre representa 15 años de mi vida, Ricardo. 15 años de humillaciones, golpes, mentiras y sufrimiento. Pero también representa la paciencia más extraordinaria que jamás he tenido. Cada día que no te denuncié, cada noche que fingí dormir mientras tú planeabas robar más dinero, cada sonrisa falsa que te di, todo eso fue una inversión en este momento. Ricardo lloraba ahora, lágrimas reales de desesperación. Elena, por favor, podemos arreglar esto, yo puedo cambiar, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Elena se rió, pero ya no había maldad en su risa. Solo agotamiento y alivio. Ricardo querido, yo ya empecé de nuevo. Hace 3 años, cuando decidí dejar de ser tu víctima y convertirme en tu némesis. Los oficiales comenzaron a escoltar a Ricardo hacia la puerta. Mientras pasaba junto a Elena, él murmuró, ¿alguna vez me amaste? ¿Algo de esto fue real? Elena lo miró con una mezcla de pena y satisfacción. Te amé durante los primeros años, Ricardo. Amé al hombre que creí que eras. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? Solo era una máscara que usabas para conseguir lo que querías. Señora Santamaría, interrumpió el licenciado Herrera, ¿está lista para acompañarnos a presentar la declaración formal? Más que lista, respondió Elena. Se volvió hacia los invitados que seguían sentados en shock alrededor de la mesa. Estimados señores, me temo que esta cena ha llegado a su fin. Pero no se preocupen, estoy segura de que todos ustedes tendrán muchas oportunidades de reunirse nuevamente en los juzgados. Elena recogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia la mesa donde había sufrido tantas humillaciones. 15 años, dijo en voz alta, hablando tanto para sí misma como para los demás. 15 años esperando este momento. ¿Y saben qué? Valió cada lágrima fingida, cada sonrisa falsa, cada noche en vela planeando esto. Porque al final, la justicia no solo se sirvió fría, se sirvió perfecta. Elena salió de la casa por última vez como la esposa de Ricardo Santamaría. Cuando volviera, sería como la propietaria legítima de todo lo que él había construido con dinero robado.
Y como la mujer que había tenido el valor y la paciencia de destruir a los hombres que creyeron que podían destruirla a ella. La mansión de las lomas se quedó en silencio, excepto por el sonido de los motores de las patrullas alejándose en la noche, llevándose para siempre la vida que Ricardo había creído controlar por completo. La historia de Elena nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la resistencia humana y la justicia. Durante 15 años, esta mujer extraordinaria soportó humillaciones, golpes y desprecio, pero nunca perdió de vista su verdadero valor ni su capacidad para cambiar su destino. Elena nos demuestra que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta con gritos o confrontaciones inmediatas, sino que a veces la sabiduría más profunda radica en la paciencia estratégica. Muchas personas se encuentran en situaciones donde se sienten atrapadas, donde otros las han convencido de que no valen nada, de que no tienen opciones, de que dependen completamente de quienes las maltratan. Elena nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de recuperar el control de nuestras vidas. La clave está en no permitir que las circunstancias temporales definan nuestra identidad permanente. El error más grande de Ricardo fue subestimar a Elena. Creyó que las humillaciones constantes habían destruido su espíritu, que los años de maltrato habían borrado su inteligencia y su determinación. Pero Elena nos enseña que el sufrimiento, aunque doloroso, puede convertirse en combustible para la transformación. Cada lágrima que derramó se convirtió en evidencia. Cada momento de silencio se transformó en una oportunidad para planificar. Cada humillación se convirtió en motivación para actuar con precisión devastadora. Esta historia nos recuerda que la justicia real no siempre llega rápido, pero cuando llega preparada y bien ejecutada, es implacable. Elena no actuó por impulso ni por venganza ciega. Actuó con la precisión de una profesional, con la paciencia de una estratega y con la determinación de una mujer que se negó a aceptar que su valor dependiera de la opinión de quien la maltrataba. La verdadera lección aquí es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro potencial. Elena era contadora, era inteligente, era capaz, era valiosa, independientemente de lo que Ricardo dijera o hiciera. Su identidad real nunca desapareció, solo estuvo esperando el momento correcto para resurgir con toda su fuerza. Nos enseña que a veces la supervivencia requiere que temporalmente aceptemos situaciones injustas, pero siempre con un plan para cambiarlas. Además, Elena nos demuestra la importancia de la preparación y la educación. Su conocimiento en contabilidad y auditoría forense no fue casualidad, fue la herramienta que le permitió documentar los crímenes de Ricardo de manera legal y efectiva. Esto nos recuerda que el conocimiento es poder y que nunca es tarde para usar nuestras habilidades para transformar nuestras circunstancias. Esta historia también nos habla sobre la importancia de la red de apoyo. Elena trabajó con profesionales, construyó alianzas estratégicas y se rodeó de personas que podían ayudarla a lograr la justicia. Nos enseña que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia estratégica. Finalmente, Elena nos demuestra que la paciencia y la persistencia pueden vencer incluso a los oponentes más poderosos. Ricardo tenía dinero, contactos, influencia, pero Elena tenía algo más valioso: la verdad, la paciencia para documentarla adecuadamente y la valentía para actuar cuando llegó el momento perfecto. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.